El gran salón de la Unión estaba lleno de música, luces brillantes y cientos de personas esperando a que comenzara la ceremonia anual. Jóvenes extranjeros, hombres y mujeres, permanecían de pie en largas filas mientras las familias recorrían el pasillo y los estudiaban uno por uno. Cerca de la pared del fondo se encontraba Lyra, una mujer alienígena de 23 años con piel azul pálida, cabello largo y plateado, y suaves ojos violetas. Llevaba un sencillo vestido gris y tenía las manos fuertemente juntas porque sabía lo que iba a pasar antes de que terminara el día. Todos a su alrededor parecían emocionados, pero Lyra había aprendido hacía mucho tiempo que esa ceremonia nunca era un lugar feliz para ella. Este era el cuarto año que Lyra era llevada al Salón de la Vinculación, y cada año había terminado de la misma manera dolorosa. La gente la miraba a la cara, preguntaba por su apellido, y rápidamente perdía el interés al enterarse de que era huérfana. Algunos susurraban que una mujer sin familia jamás podría honrar un nuevo hogar. Otros decían que algo debía estar mal con ella porque nadie la había elegido en las últimas 3 ceremonias. Lyra escuchó cada palabra, pero mantuvo la mirada fija en el suelo y actuó como si nada de aquello le doliera. Una a una, las demás jóvenes fueron elegidas, y voces alegres llenaron la sala al anunciarse los nuevos vínculos. Las madres abrazaron a sus hijas recién nacidas, los padres se estrecharon la mano, y las parejas jóvenes sonrieron al salir juntos de la planta principal. Lyra permaneció en el mismo lugar, observando cómo el espacio vacío a su alrededor se hacía más grande con cada minuto que pasaba. Algunos hombres se acercaron lo suficiente como para observarla, pero ninguno se quedó después de leer la pequeña marca junto a su nombre que indicaba que no tenía familia. Al caer la tarde, Lyra era la única mujer que seguía de pie sola. El anciano maestro de ceremonias finalmente se acercó a ella con expresión cansada y una pequeña pizarra digital en la mano. No parecía enfadado ni cruel, pero su voz era fría cuando le dijo a Lyra que no habían vuelto a pedirla. Si nadie la elegía antes del atardecer, la ley de la colonia la enviaría a un asentamiento de trabajo en una lejana luna minera. Lyra había oído historias sobre aquel lugar, donde los trabajadores pasaban años bajo cielos oscuros y rara vez regresaban a la colonia principal. Le empezaron a temblar los dedos, pero asintió en silencio porque no quería que nadie viera su miedo. Entonces, un sonido profundo resonó por toda la ciudad, y las paredes de cristal del salón comenzaron a temblar suavemente. La gente se volvió hacia los enormes ventanales, mientras una oscura nave de transporte humana aterrizaba lentamente frente al edificio de la colonia. Los humanos aún eran escasos en esa parte de la galaxia, y muchos alienígenas se acercaban a las ventanas para ver mejor. Unos minutos más tarde, un hombre alto entró en la sala llevando un pequeño maletín de reparación y vistiendo una chaqueta de ingeniero polvorienta. Su nombre era Daniel Carter, y había venido a arreglar el sistema eléctrico averiado de la colonia, no a asistir a ninguna ceremonia. Daniel caminaba por el pasillo abarrotado buscando la oficina de control principal, pero algo cerca de la pared del fondo llamó su atención. Se percató de que Lyra estaba sola, mientras que todos los demás parecían tener a alguien a su lado. Por un momento pensó que tal vez estaba esperando a un amigo, pero entonces vio la tristeza que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Un alienígena mayor que estaba al lado de Daniel se dio cuenta de hacia dónde miraba y le dijo en voz baja que Lyra era la última huérfana no deseada en la ceremonia. Daniel frunció el ceño, porque la palabra «no deseado» le sonó mal en el momento en que la escuchó. Preguntó por qué nadie la había elegido, y el extraterrestre soltó una risita como si la respuesta debiera haber sido obvia. El hombre explicó que Lyra no tenía familia, ni propiedades, ni un apellido importante, por lo que llevársela no reportaría ninguna ventaja a nadie. Daniel la miró y la vio ayudando a un anciano trabajador a recoger varios papeles que se habían caído al suelo. Nadie le dio las gracias y nadie pareció siquiera percatarse de lo que había hecho. Daniel lo notó, y por alguna razón, ese pequeño gesto le reveló más sobre Lyra que todas las frías palabras que lo rodeaban.
El maestro de ceremonias anunció que solo quedaban 10 minutos para la puesta de sol, y Lyra cerró lentamente los ojos. Durante años había esperado que alguien viera algo más que la palabra huérfana junto a su nombre, pero esa esperanza casi se había desvanecido. Entonces oyó pasos que se movían por el suelo silencioso, y cuando abrió los ojos el ingeniero humano caminaba directamente hacia ella. Daniel se detuvo a pocos metros de distancia, miró al maestro de ceremonias y preguntó por qué una joven era expulsada simplemente porque nadie la había elegido. La habitación quedó extrañamente silenciosa cuando cientos de ojos alienígenas se volvieron hacia el humano. El maestro de ceremonias le dijo a Daniel que los forasteros no debían interferir en las costumbres de la colonia, pero Daniel no se movió de allí. Volvió a mirar a Lyra y le preguntó en voz baja si quería ser enviada al asentamiento minero. Lyra lo miró conmocionada porque nadie le había preguntado antes qué quería. Ella negó lentamente con la cabeza, y la expresión de Daniel se tornó seria mientras los últimos rayos del sol comenzaban a desaparecer tras las torres de la ciudad. Luego se volvió hacia el maestro de ceremonias y formuló la pregunta que hizo que todas las voces en el gran salón enmudecieran. ¿Qué pasa si la elijo a ella? Todo el salón de la Unión quedó en silencio después de que Daniel preguntara qué pasaría si elegía a Lyra. El maestro de ceremonias lo miró fijamente como si aquel humano hubiera dicho algo imposible. Algunas personas comenzaron a susurrar, y varias familias alienígenas adineradas se volvieron hacia Daniel con rostros de asombro. Ningún ser humano se había adherido jamás a su ley de vinculación, y ningún forastero había pedido jamás elegir a un huérfano. Lyra se quedó paralizada junto a la pared, incapaz de comprender por qué aquel desconocido seguía mirándola. Finalmente, el maestro de ceremonias le dijo a Daniel que elegir a Lyra no era una simple promesa. Si ponía su nombre junto al de ella, se haría responsable de su seguridad y su futuro según la ley de la colonia. También le advirtió que Lyra no tenía apellido, ni dinero, ni tierras que ofrecerle. Un noble alienígena se rió y dijo que Daniel no ganaría nada llevándosela consigo. Daniel miró al hombre, y con calma, dijo que nunca le había preguntado qué ganaría con ello. Entonces Daniel se volvió hacia Lyra y le hizo la única pregunta que realmente le importaba. Le preguntó si quería irse del salón con él en lugar de ser enviada a la luna minera. Lyra lo miró con sus grandes ojos violetas, porque nadie le había preguntado nunca qué quería. Durante años, todas las decisiones habían sido tomadas por personas que apenas la conocían. Tras una larga pausa, dijo en voz baja que quería quedarse, pero temía que Daniel no comprendiera el precio. Lyra le advirtió que si la elegía, y luego cambiaba de opinión, podría perder los pocos derechos que aún conservaba. Daniel escuchó atentamente, y no se rió, ni restó importancia a su miedo. Miró al maestro de ceremonias, luego a Lyra, y dio una respuesta sencilla. «Si te elijo, no te desecharé», dijo con voz tranquila. Por primera vez ese día, Lyra sintió que una pequeña chispa de esperanza volvía a su interior. Daniel se acercó a la mesa de la ceremonia que estaba iluminada y colocó la mano sobre el escáner de nombres. Al principio, la máquina no comprendió su especie, pero después de unos segundos, aceptó su identidad. Su nombre apareció junto al de Lyra en la gran pantalla situada sobre el vestíbulo, y voces de asombro llenaron la sala. Lyra miraba fijamente la pantalla como si temiera que las palabras desaparecieran de repente. Por primera vez en 4 años, ya no era la mujer que se había quedado sola. Pero antes de que la ceremonia pudiera terminar, las puertas principales se abrieron y varios guardias entraron en la sala. Un noble alienígena alto llamado Lord Varrock caminaba entre ellos, vestido con túnicas oficiales de color rojo oscuro. Miró a Lyra, luego a Daniel, y una sonrisa fría apareció lentamente en su rostro. Varrock advirtió a Daniel que había cometido un error peligroso, ya que los padres de Lyra habían sido tildados de traidores en el pasado. Entonces se inclinó más cerca y dijo, «Humano, no elegiste a una huérfana indefensa. Puede que hayas elegido a la mujer más peligrosa de este planeta». Daniel no se apartó de Lyra tras escuchar la advertencia del señor Varrock. Simplemente miró al noble y le preguntó qué pruebas tenía contra ella.
Baroque dijo que los padres de Lyra habían traicionado a la colonia muchos años atrás y habían muerto como enemigos del Estado. La multitud comenzó a susurrar de nuevo, y Lyra bajó la mirada porque ese era el secreto que había temido toda su vida. Daniel notó su miedo, pero en lugar de irse, le dijo en voz baja que quería escuchar la verdad de su propia boca. Tras la ceremonia, Daniel llevó a Lyra a la estación de reparación humana situada cerca de las afueras de la ciudad. Le proporcionó una habitación limpia, comida caliente y un lugar donde nadie pudiera darle órdenes. Lyra esperaba que él le pidiera algo a cambio, pero Daniel solo le dijo que descansara y que hablara cuando estuviera lista. Esa simple amabilidad la puso más nerviosa que la ira, porque no estaba acostumbrada a ser tratada con respeto. Más tarde esa noche, finalmente se sentó frente a Daniel y le contó lo que recordaba de sus padres. Lyra explicó que era muy joven cuando murieron, por lo que la mayoría de sus recuerdos eran fragmentados y confusos. La colonia siempre le había dicho que sus padres eran traidores que habían intentado perjudicar al gobierno. Pero antes de desaparecer, su madre le había dado a Lyra un pequeño colgante de plata y le había dicho que nunca lo abriera dentro de la colonia. Lyra lo había mantenido oculto durante años porque temía que alguien se lo robara. Ahora, por primera vez, colocó el extraño colgante en la mano de Daniel. Daniel la examinó detenidamente, y pronto se dio cuenta de que no era una joya común. En el interior del metal había un chip de datos oculto, protegido por un antiguo código de seguridad. Lo conectó a una computadora humana independiente para que el sistema de la colonia no pudiera ver lo que estaban haciendo. En la pantalla apareció un vídeo dañado que mostraba a los padres de Lyra hablando con miedo mientras sonaban las alarmas a sus espaldas. Según ellos, Lord Baroque había estado robando electricidad de los distritos pobres de las colonias y vendiendo la energía a compradores militares secretos. Lyra se tapó la boca al ver que aparecían más archivos en la pantalla. Había registros de pagos, mensajes privados y pedidos firmados por el propio Baroque. Un mensaje en particular fue aún peor, ya que ordenaba a los agentes de seguridad que silenciaran a los padres de Lyra antes de que pudieran revelar la verdad. Daniel finalmente comprendió por qué Lyra había sido tratada como un problema en lugar de como una persona durante tantos años. Alguien poderoso la quería débil, sola y demasiado asustada para hacer preguntas sobre el pasado. Lyra empezó a entrar en pánico porque sabía que Baroque los mataría si se enteraba de que habían abierto el colgante. Daniel copió rápidamente los archivos y le dijo que debían enviar las pruebas fuera de la colonia. Antes de que pudiera terminar, todas las luces del taller de reparaciones se apagaron repentinamente. Se encendió una luz roja de emergencia encima de la puerta, y el ordenador principal indicó que el sistema de seguridad exterior había sido desactivado. Daniel se puso de pie lentamente cuando unos pasos pesados comenzaron a moverse por el pasillo en dirección a ellos. Lyra susurró que debían huir, pero Daniel se interpuso entre ella y la puerta cerrada. Los pasos se detuvieron al otro lado, seguidos del sonido de varias armas alzándose. Una voz fría se escuchó a través de la puerta metálica y ordenó a Daniel que entregara a Lyra de inmediato. El orador prometió que el humano podría abandonar el planeta con vida si dejaba de protegerla. Daniel miró a Lyra y luego extendió la mano hacia los controles de emergencia mientras la voz de afuera decía: «Danos a la huérfana, humano, o morirás a su lado». Daniel no apartaba la vista de la puerta cerrada con llave, mientras los hombres armados esperaban fuera. Lyra le repitió que debía renunciar a ella porque no quería que muriera por su culpa. Daniel negó con la cabeza y dijo que ya había tomado su decisión en el Salón de la Unión. Abrió la pantalla de control de la estación y buscó rápidamente en los sistemas de emergencia. Entonces encontró una antigua ruta de mantenimiento que pasaba por debajo del edificio y salía de la ciudad. En el momento en que los guardias comenzaron a forzar la puerta, Daniel apagó todas las luces de la comisaría. Activó 2 máquinas de reparación y las envió hacia la entrada para bloquear el estrecho pasillo. El metal chocaba contra el metal mientras los guardias intentaban abrirse paso a la fuerza en la oscuridad. Daniel agarró la mano de Lyra y la arrastró hacia un panel oculto en el suelo,
detrás de la unidad de energía principal. Bajaron a un túnel frío justo segundos antes de que la puerta de la estación finalmente se abriera. El túnel era estrecho, oscuro, y estaba lleno de tuberías viejas. Pero Daniel sabía a dónde conducía. Lyra lo seguía de cerca, mientras voces airadas resonaban por los pasillos que se encontraban sobre ellos. Tras varios largos minutos, llegaron a una antigua salida fuera de las murallas de la colonia. Una enorme tormenta de polvo se estaba formando en la distancia, y el viento ya estaba arreciando. Daniel le dijo a Lyra que necesitaban llegar a una torre de comunicaciones abandonada antes de que los hombres de Varrock los encontraran. La torre se alzaba sobre una colina rocosa a varios kilómetros de distancia, y la mayoría de la gente creía que ya no funcionaba. Daniel esperaba que pudieran usarlo para enviar los archivos del colgante de Lyra más allá de la red de la colonia. Al llegar a la torre, descubrió que el transmisor principal había sufrido daños años atrás. La única forma de repararlo era trepar por el marco exterior y volver a conectar la unidad de señal averiada. Daniel se disponía a escalar, pero Lyra lo detuvo de repente y le dijo que sabía cómo arreglarlo. Explicó que durante su infancia en el orfanato había estudiado en secreto sistemas de comunicación. A nadie le importaban sus lecciones porque creían que una huérfana nunca tendría un trabajo importante. Daniel le dio las herramientas sin cuestionarla, y juntos subieron a la torre temblorosa. La tormenta arreció mientras Lyra reparaba la unidad de señalización, y Daniel sostenía los cables dañados en su lugar. Por primera vez, Lyra no estaba siendo protegida como alguien indefensa, porque Daniel confiaba en su habilidad. Finalmente, el transmisor cobró vida y Daniel conectó las pruebas robadas al sistema principal. Antes de que pudiera enviarlo, una nave oscura apareció entre el polvo y se dirigió hacia la torre. Lord Varrock los había encontrado, y unos potentes bloqueadores de señal comenzaron a cortar todas las frecuencias de la colonia. Daniel lo intentó de nuevo, pero todos los canales normales estaban caídos, y Lyra vio cómo el miedo se reflejaba en su rostro. Entonces se percató de una antigua frecuencia de emergencia humana, oculta en lo más profundo del sistema de la torre. Lyra cambió rápidamente el transmisor mientras el barco de Varrock se acercaba a través de la tormenta. El sistema advirtió que la señal podría permanecer activa solo durante unos segundos. Daniel le dijo que enviara todo lo que pudiera antes de que se perdiera la conexión. Lyra pulsó el último botón y se inclinó hacia el viejo micrófono con voz temblorosa. Su mensaje viajó al espacio profundo. A cualquier barco humano que reciba esto, necesitamos ayuda. Durante varios segundos, Lyra y Daniel no oyeron más que estática proveniente del viejo transmisor. El barco de Varrock se acercaba, y la torre temblaba a medida que la tormenta se intensificaba a su alrededor. Daniel temía que el mensaje hubiera desaparecido en el vacío antes de que alguien pudiera oírlo. Entonces, una débil voz humana se escuchó repentinamente a través del altavoz, y les pidió que repitieran su ubicación. Lyra miró a Daniel con los ojos muy abiertos porque alguien había contestado. El mensaje había llegado a una nave mercante tripulada que viajaba cerca del borde del sistema. Su capitán envió rápidamente la advertencia a otros barcos humanos y estaciones cercanas. En cuestión de minutos, varios barcos cambiaron de rumbo y comenzaron a dirigirse hacia la colonia. No venían a iniciar una guerra, sino que querían proteger las pruebas y descubrir la verdad. Cuando Varrock descubrió que los humanos se acercaban, su expresión tranquila finalmente desapareció. Sus guardias entraron en la parte baja de la torre antes de que Daniel y Lyra pudieran escapar. Daniel empujó a Lyra hacia una pequeña puerta de servicio y le dijo que se llevara la copia de los datos. Al principio se negó, pero Daniel le recordó que la verdad importaba más que cualquiera de ellos dos. Lyra finalmente corrió hacia la tormenta mientras Daniel se quedaba atrás para retrasar a los guardias. Pocos minutos después, los hombres de Varrock capturaron a Daniel y lo arrastraron de vuelta hacia la ciudad. Lyra se escondió entre las rocas a las afueras de la colonia y observó cómo la nave de Varrock desaparecía con Daniel dentro.
El miedo le decía que siguiera corriendo porque por fin era libre y podía esperar a que llegaran los humanos. Pero otro pensamiento era más fuerte, porque Daniel lo había arriesgado todo cuando podría haberse marchado. Durante años, Lyra había creído que era débil porque todos a su alrededor la habían tratado de esa manera. Entonces ella volvió a dirigirse hacia la ciudad, porque se negaba a dejar atrás a Daniel. Varrock reunió a cientos de ciudadanos en el Salón de la Unión y anunció que Daniel era un forastero peligroso. Afirmó que el humano había robado secretos de la colonia y había utilizado a Lyra para crear problemas contra el gobierno. Daniel permanecía de pie entre guardias armados mientras Varrock prometía que Lyra pronto sería encontrada y castigada. Entonces se abrieron las grandes puertas y Lyra entró sola en el salón con el colgante de plata en la mano. Las mismas personas que antes la ignoraban, ahora la miraban fijamente mientras se dirigía hacia el centro de la habitación. Varrock le ordenó que se detuviera, pero Lyra conectó el colgante a la pantalla pública del salón. Sus padres aparecieron por encima de la multitud, y su antigua grabación comenzó a sonar para que todos la escucharan. Los archivos revelaban robo de poder, pagos secretos y órdenes directas a nombre de Varrock. El último mensaje reveló que Varrock había ordenado silenciar a los padres de Lyra antes de que lo delataran. La sala quedó en completo silencio cuando la verdad finalmente llegó a oídos de la gente. Varrock gritó a sus guardias que la arrestaran antes de que pudiera mostrar algo más. 2 guardias avanzaron, pero un viejo trabajador se interpuso repentinamente entre ellos y Lyra. Otro ciudadano se unió a él, luego otro, hasta que decenas de personas formaron un muro alrededor del huérfano, al que una vez habían rechazado. Varrock sacó un arma de debajo de su túnica y, enfurecido, apuntó directamente a Lyra. Antes de que pudiera disparar, las puertas principales se abrieron de golpe y una voz humana familiar dijo: «Aléjate de ella». Daniel permanecía de pie junto a la entrada rota del salón de enlace, mientras varios miembros de la tripulación humana entraban tras él. Varrock lo miró con asombro, porque creía que el humano aún estaba encerrado en una habitación vigilada. Daniel había escapado después de que 2 trabajadores de la colonia abrieran en secreto una puerta de servicio y le ayudaran a llegar a la nave humana que estaba a punto de aterrizar. Ahora había regresado, no con un ejército, sino con testigos que ya habían recibido copias del testimonio de Lyra. Lyra miró a Daniel, y por primera vez desde que entró en la sala, el miedo en sus ojos comenzó a desvanecerse. Varrock agarró rápidamente a Lyra y apuntó su arma hacia ella mientras ordenaba a todos que se mantuvieran alejados. Le dijo a Daniel que un paso más le costaría la vida a la mujer alienígena. Daniel no se precipitó hacia adelante, porque sabía que Varrock quería que hiciera un movimiento imprudente. En cambio, explicó con calma que todos los archivos del colgante ya habían sido enviados a las estaciones humanas y a los líderes de las colonias. Aunque Varrock destruyera el colgante ahora, la verdad jamás podría volver a ocultarse. La sala quedó en silencio mientras varios guardias se miraban entre sí con creciente duda. Varrock les gritó que arrestaran a Daniel, pero ninguno se movió. Un guardia bajó lentamente su arma y dijo que no protegería a un hombre que había ordenado el asesinato de personas inocentes. Otro guardia lo siguió, luego varios más, hasta que Varrock se dio cuenta de repente de que estaba casi solo. El poderoso noble que había controlado la colonia mediante el miedo lo estaba perdiendo todo ante el pueblo al que una vez comandó. Varrock intentó correr hacia una salida lateral, pero los guardias de la colonia finalmente lo detuvieron. Le quitaron el arma, le esposaron las manos y se lo llevaron mientras la multitud observaba en silencio. Daniel se acercó inmediatamente a Lyra y le preguntó si estaba herida. Negó con la cabeza, pero las lágrimas llenaron sus ojos violetas cuando se dio cuenta de que el peligro finalmente había terminado. Daniel simplemente se quedó a su lado, dándole tiempo para comprender que estaba a salvo. Más tarde esa misma noche, Lyra encontró a Daniel fuera del salón mientras las naves humanas descansaban sobre la ciudad. Ella le dijo que ya podía cancelar el acuerdo de fianza, porque ella ya no necesitaba su protección. Daniel pareció confundido,
y le preguntó por qué creía que quería irse. Lyra dijo en voz baja que él la había elegido solo porque todos los demás la habían rechazado, y él sentía lástima por ella. Daniel negó con la cabeza y le dijo que la lástima nunca había sido la razón. Explicó que se había fijado en ella antes de saber nada de su pasado o de su familia. Recordaba haberla visto ayudar a un anciano trabajador a recoger unos papeles caídos, mientras todos los demás pasaban de largo. Daniel dijo que ese pequeño gesto le demostró que ella era amable incluso cuando nadie era amable con ella. Por primera vez, Lyra comprendió que Daniel nunca la había visto como una huérfana débil que necesitaba ser salvada. Desde el primer momento, la había considerado una mujer digna de conocer. Antes de que Lyra pudiera responder, el maestro de ceremonias se acercó a ellos acompañado de varios miembros del consejo de la colonia. Explicó que la detención de Baroque había cambiado muchas cosas, pero que aún quedaba un problema. Nunca antes se había aceptado oficialmente ningún vínculo entre humanos y extraterrestres bajo sus leyes. El consejo se reuniría a la mañana siguiente y decidiría si la elección de Daniel podía convertirse realmente en permanente. Entonces el miembro más anciano del consejo miró directamente a Lyra y preguntó: «El humano te eligió a ti, Lyra, pero mañana debemos saber una cosa. ¿Tú también lo eliges a él?». A la mañana siguiente, el Salón de la Bondad estaba lleno de nuevo, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Lyra no estaba sola cerca del muro del fondo, donde la gente la había ignorado tan solo unos días antes. Ella caminó por el centro del salón junto a Daniel, mientras cientos de ciudadanos los observaban en silencio. Algunos parecían avergonzados porque recordaban lo fácil que la habían rechazado sin saber nada de ella. Lyra seguía sintiéndose nerviosa, pero por primera vez en su vida, no bajó la mirada. El miembro más anciano del consejo se puso de pie frente a ellos y explicó que Daniel ya había tomado su decisión. Él había elegido a Lyra cuando ella no tenía dinero, ni apellido, ni poder que ofrecerle. Ahora el consejo quería saber si Lyra quería el bono, porque también tenía que ser su decisión libre. Nadie podía obligarla a quedarse con Daniel, ni el consejo, ni la colonia, ni siquiera el propio Daniel. Daniel retrocedió un poco porque quería que Lyra respondiera sin sentir ninguna presión por su parte. Lyra miró a su alrededor en el pasillo y recordó cada año doloroso que había pasado de pie en ese mismo edificio. Recordaba los susurros, las miradas frías y a la gente que la había tratado como si fuera inferior a los demás. Entonces recordó a Daniel caminando hacia ella cuando todos los demás habían optado por apartar la mirada. Nunca le había preguntado qué podía darle, y nunca la había tratado como a alguien débil o inútil. Él simplemente la veía como Lyra, mientras que el resto de la colonia solo veía a una huérfana no deseada. Ella se volvió hacia Daniel, y las lágrimas llenaron lentamente sus ojos violetas, mientras él esperaba en silencio su respuesta. Lyra le dijo al consejo que Daniel la había protegido, pero que esa no era la única razón por la que quería quedarse con él. Él la había escuchado cuando a nadie le importaba su voz, y había confiado en ella cuando otros dudaban de ella. Sobre todo, le había dado algo que nunca antes le habían permitido tener. Él le había dado la libertad de elegir su propio futuro. Lyra tomó la mano de Daniel y la apretó con fuerza delante de todos los presentes. Luego miró al consejo y dijo: «Él me eligió cuando todos creían que yo no valía nada, y ahora yo lo elijo a él». Durante un largo segundo, la sala permaneció en silencio antes de que el consejo aceptara oficialmente su fianza. La multitud comenzó a vitorear lentamente, e incluso el viejo maestro de ceremonias sonrió cuando Daniel miró a Lyra con tranquila felicidad. Lyra ya no estaba de pie al borde de la habitación esperando a que alguien más decidiera su vida. En los meses siguientes, el dinero robado a Baroque fue devuelto a la colonia. Lyra utilizó parte de ese dinero para construir un hogar seguro y un centro de aprendizaje para niños que habían perdido a sus familias. Ella quería que todos los huérfanos crecieran sabiendo que la ausencia de su apellido no los hacía menos valiosos. Daniel siguió trabajando a su lado, y juntos transformaron aquel antiguo lugar de rechazo en un lugar de esperanza. Las personas que antes ignoraban a Lyra
Ahora acudían a ella en busca de consejo, pero ella nunca olvidó sus orígenes. Años después, mucha gente recordaba a Lyra como la mujer que ayudó a sacar a la luz uno de los secretos más oscuros de la colonia. Otros recordaban a Daniel como el ser humano que se enfrentó a hombres poderosos para proteger a alguien a quien el mundo había rechazado. Pero Daniel siempre decía que la historia era mucho más sencilla, porque nunca había visto a Lyra como alguien rota. Todos los demás habían visto a un huérfano alienígena no deseado, mientras que él había visto desde el principio a una mujer valiente y bondadosa. Y al final, el humano no solo la eligió a ella, porque cuando la elección finalmente se convirtió en suya, Lyra lo eligió de vuelta.